Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver un tema que le he titulado la sodomía. ¿Qué es la sodomía? Para eso vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice de la siguiente forma. Y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, así dice Dios en su palabra, dice la palabra del Señor. Y si condenó, dice la palabra del Señor, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Un juicio, hermano y hermana, un juicio se cierne sobre todas aquellas naciones que toleran y legalizan la inmoralidad sexual de la sodomía mediante la ideología de género. Pero en sí, nosotros miramos qué es la ideología de género. Es una palabra de academia que se le ha dado a la homosexualidad y al lesbianismo, a la inmundicia. Es una palabra de academia que se le dio en el año 95 en la convención que se hizo en Pekín. Bien, ahora, Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, menos podrá perdonar a estas naciones por su pecado, haciendo alusión a la tendencia de legalizar aquel tiempo la homosexualidad como ya se había hecho. Entonces miramos que una persona, una mujer transgénero, ¿qué es? Una mujer transgénero es una mujer con pene. Eso es lo que es una mujer transgénero. Pero ¿qué es un hombre transgénero? Un hombre transgénero es un hombre con vulva. Eso es inmundicia. Bien, entonces miramos a través de la palabra en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, parte final dice de la siguiente forma. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, parte B, parte final. Si nosotros miramos las escrituras, nosotros nos encontramos que en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice la siguiente forma, y lo vamos a leer, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está, porque este libro, las sagradas escrituras, así sea negro, verde, rojo, el color que sea, es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios dice que los creó, varón y hembra los creó, no dice otra cosa. Entonces allí no hay nada que discutir. Bien, nosotros miramos que cada nación que apruebe lo que Dios ha condenado proféticamente, destrucción vendrá sobre ella. Esto lo señala el apóstol Pedro. Ahora, siempre lo he manifestado. En una ciudad de Colombia, en Medellín, Colombia, el 3 de junio del año 17, un funcionario público, siempre lo he manifestado, gubernamental, un juez, casó en matrimonio a 3 hombres. Eso es absurdo, eso es absurdo. Y nosotros miramos que ellos eran 4. Lo que pasa es que uno se murió. Entonces quiere decir que esos 3 quedaron viudos. Eso es absurdo. Pero esto prácticamente, yo lo decía y lo manifestaba al principio, que un juicio se cierne sobre aquellas naciones que toleran y legalicen la inmoralidad sexual. Porque Dios cuando creó al hombre y creó a la mujer, los creó allí espiritualmente. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Revelación, Él dice, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 12, parte B final, dice que el diablo, que el Señor lo reprenda junto con todos sus demonios, que Él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso es tanta inmoralidad, tanta inmundicia que hay. Ahora, si nosotros miramos a través de la palabra del Señor, nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37, y lo vamos a leer porque todo esto es profético. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Mire lo que está diciendo. Dios se refiere ¿a quién? A ese gobierno, como lo dice la palabra, a ese gobierno
que el mismo diablo, los demonios, los Señor los reprenda, colocará allí, cuando nosotros hablamos de ese anticristo, que se le llama la bestia, allí, a ese hombre, dice Dios en su palabra, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir que él no hará caso de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador, de Jehová, Dios de los ejércitos, ni del amor de las mujeres. Este hombre no le van a gustar las mujeres. Entonces, es un gobierno que, pues, las cosas como están, nosotros miramos cómo está la situación hoy en día, prácticamente el tiempo para que Cristo venga por la iglesia es demasiadamente corto. Y todo apunta a que Cristo está a la puerta. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente por su iglesia. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Y nosotros vemos cómo las cosas se están distorsionando. Si nosotros miramos allí lo que está sucediendo de la sodomía, entonces yo lo decía, que cada nación que apruebe lo que Dios ha condenado proféticamente, destrucción vendrá sobre ella. Esto lo señala el apóstol Pedro, ya que revela que el no tener temor ni reverencia de Dios en ceniza quedará su sociedad. No estoy diciendo con esto que se debe prohibir la homosexualidad, no estoy diciendo eso, porque cada cual tiene el derecho de hacer con su vida lo que le venga en gana. Discúlpenme en esa palabra, pero así es. Dios nos deja un libre albedrío, pero si no tiene derecho el gobierno, a legalizar e imponer esta conducta inmoral como legal y penalizar a aquellos que se opongan a la misma, como actualmente ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo se está probando eso. Yo lo decía ahora al comienzo, lo que sucedió en Colombia, en la ciudad de Colombia, Medellín, Colombia, cuando un funcionario gubernamental casa en matrimonio a 3 hombres. Ellos eran 4 y ellos mismos lo dijeron en una entrevista televisiva. Ellos decían que ellos eran 4, lo que pasa es que habían quedado vivos porque el otro se murió. Entonces, hoy contemplamos atónicos cómo muchas naciones se están sodomizando legalmente y la iglesia que se calla. Es una iglesia de Dios. La iglesia está dormida prácticamente. Nosotros lo podemos mirar y Dios nos muestra a través de su palabra. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo, vamos a verlo, hay poder en la sangre del Cordero de Dios, hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Dice la palabra del Señor y escrito está, capítulo 25. Mira lo que dice Dios en su palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así dice Dios en su palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Miramos, cuando Dios nos habla que hay 5 prudentes y 5 insensatas, Dios nos está mostrando que la iglesia del Señor está totalmente dividida. Estamos viendo lo que es la sodomización. Entonces, y lo estaba diciendo, nosotros miramos, por ejemplo, cómo la iglesia se calla. ¿Por qué? Porque está dormida. Y aquí está, Dios nos está mostrando que está dividida. 5 ya eran prudentes y 5 ya eran insensatas. Mira, aquí mismo Dios nos está mostrando a través del Evangelio de Mateo. Las insensatas tomando sus lámparas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Antes nosotros miramos que el aceite en la simbología bíblica es representación del Espíritu de Dios. Quiere decir que la mitad de la iglesia, si acaso no es más, no tiene al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Sin embargo, ellos van allí, reciben palabra, etcétera, etcétera, pero no hay absolutamente nada, no hay un compromiso con el Señor. Y nosotros miremos que la iglesia está dormida y que la iglesia se calla acerca de esta ideología de género. Nadie dice absolutamente nada y eso sigue avanzando avasalladoramente. Tendrá que enfrentar una persecución porque, sin lugar a duda, al dominar la inmoralidad, el juicio de Dios caerá sobre la sociedad y sobre todo con una iglesia que ha guardado silencio y tolerando con el mismo tal comportamiento legal. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha venido. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.